Si mi barra matutina con sentido social presenta Reencuentro con México, con el periodista Juan Manuel Rentería. Hola, soy el doctor José Jalabe, presidente de la Academia Nacional de Medicina de México, y los invito a ver el programa Reencuentro con México. En nombre del grupo Por un País Mejor, le damos la más cordial bienvenida a este tributo que rendimos a mexicanas y mexicanos destacados en el ámbito artístico, cultural, deportivo, político y académico. Bienvenidos a este programa que va al reencuentro con México. José Jalabe Cherem nació el 19 de enero de 1952. Es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios de posgrado en el Hospital General de México. Se especializó en medicina interna en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, donde posteriormente fue jefe de servicio de medicina interna y de enseñanza. Nos encontramos con el doctor José Jalabe Cherem, presidente de la Academia Nacional de Medicina. Doctor, gracias por la entrevista. Gracias señor Rentería por la oportunidad. Doctor, ¿en qué consiste la medicina interna? La medicina interna es una especialidad de la medicina general que engloba prácticamente a todas las enfermedades del adulto. Enfermedades que van desde diagnósticos difíciles hasta diagnósticos sencillos y muchas enfermedades que tienen muchas comorbilidades, muchas enfermedades que implican en un momento determinado varias situaciones en forma particular. Doctor, ¿el médico internista es equivalente al médico familiar? No, la medicina familiar es otra especialidad que hoy en día se le está dando mucho refuerzo. La medicina familiar habla del médico familiar tradicional que incluso acudía a las casas y que veía a toda la familia. Y los médicos familiares, o en los médicos familiares se incluye a la ginecología, a la pediatría y por supuesto a los estudios de las enfermedades de los adultos. Y es un poco diferente la concepción tanto del médico familiar como del internista. Hoy en día se le está dando mucho hincapié al médico familiar porque la atención primaria a la salud se va a ver reflejada con la participación de estos médicos para beneficio de la sociedad en general y del paciente en particular. Se estaba perdiendo pues esta imagen del médico familiar, ¿no? Sí, tal vez se estaba perdiendo. Antes los médicos familiares eran los médicos generales. Sin embargo, hoy existe la especialidad de medicina familiar, que dura 3 años, que está avalada por una institución de salud y que está avalada también por una institución universitaria. Entonces ya esto ha cambiado radicalmente este concepto de lo que es la medicina familiar. Yo recuerdo que el médico familiar era parte de la familia, lo querían como familiar. Sí, en realidad sí, era parte de la familia, pero mi concepción es que cualquier especialidad de la medicina debe ser parte de la familia. Un internista, un cardiólogo, un ginecólogo, etcétera, etcétera, debe considerarse como parte en un momento determinado de la familia. Ahora, ¿qué beneficios ofrece al paciente la medicina interna? La medicina interna, le decía, es una especialidad que abarca a todas las subespecialidades en general y puede ser vista en forma inicial. Por ejemplo, un internista. Yo puedo ver a un paciente que tiene un infarto del miocardio, pero si necesita un procedimiento como un cateterismo, lo envío al cardiólogo. Pero por otro lado también el cardiólogo puede tener a un paciente que tenga el mismo infarto, pero que además es diabético y además es hipertenso y además tiene úlcera gástrica y además tiene una enfermedad vascular cerebral, etcétera, etcétera. Entonces nos la refiere con los internistas, en donde atendemos a los pacientes en forma global, de tal manera que nosotros referimos, pero también tenemos una contrarreferencia de las diferentes especialidades hacia nosotros. ¿Qué impulso se ha dado en México a la medicina interna? Sí, la medicina interna es una de las ramas troncales de la medicina en general. Son 4 o 5 o 6 ramas troncales, que son la pediatría, la ginecología, la cirugía general y la medicina interna. Son las ramas troncales. También la anestesia y la radiología podrían ser llamadas troncales, pero el impulso es cada día mayor y los internistas cada día tienen un campo de acción muy amplia, porque pueden trabajar o trabajamos en servicios de urgencias, en servicios de terapia intensiva, en servicios de medicina interna y por supuesto en la consulta externa cotidiana. Por ejemplo, en los casos de pandemias,
¿Qué tan importante es la medicina interna? En los casos de la pandemia como la que acabamos de vivir recientemente o la que estamos viviendo desafortunadamente todavía, es muy importante la participación del internista. De hecho, hemos participado activamente en el manejo, tanto el diagnóstico oportuno como también el tratamiento temprano en este tipo de padecimientos. ¿La medicina interna puede evitar cirugías? Mire, la cirugía cuando está indicada debe de ser indicada. Entonces hay una conjunción entre el internista y el cirujano. Por supuesto que muchas veces el internista puede decir, no hay que operar a este paciente en particular porque tiene alguna comorbilidad y si no es una cirugía emergente, pues debemos de mejorar esa comorbilidad y después mandarlo al cirujano. Entonces sí interviene. Hoy en día el equipo de salud es multidisciplinario. Entonces ya no actúa el cirujano solo, ni el internista solo, ni el gastroenterólogo solo, ni el endocrinólogo solo, etcétera, etcétera. Es un conjunto y esa comunicación para el mejor manejo integral del paciente nos hace que haya mejor resultado en las enfermedades de los mismos. ¿Qué debe hacer el paciente cuando el médico cirujano dice sí al quirófano y el internista dice no? Bueno, sí, se puede presentar esta situación, pero lo que debe haber es un consenso y explicar por qué sí y por qué no. Entonces, y generalmente se llega a un consenso de acuerdo a los lineamientos científicos que pudiera tener ese enfermo con esa enfermedad. ¿Y qué debe hacer el paciente? Y el paciente pues tiene que acatarse pues sí, si no hay el consenso, si no hay pues sí tiene que pedir una tercera opinión o una segunda opinión, porque en medicina es muy válida la segunda y la tercera opinión. Vamos a unos mensajes, doctor, y regresamos contigo. Gracias. Estamos con el doctor José Jalabe Cherem, presidente de la Academia Nacional de Medicina. En un momento regresamos al Reencuentro con México. Continuamos en este reencuentro con México. Con más de 40 años de ejercer la medicina, el doctor Jalabe Cherem es catedrático en la Facultad de Medicina de la UNAM. Fue presidente del Colegio de Medicina Interna de México y el Consejo Mexicano de Medicina Interna. Gobernador del American College of Physicians, Capítulo México. Miembro de la Academia Mexicana de Cirugía y desde noviembre de 2020 preside la Academia Nacional de Medicina. Doctor Jalabe, ¿en qué consiste la valoración preoperatoria que tú realizas? Bueno, la valoración preoperatoria es el conjunto de normas que se tiene que realizar para que a un paciente en la cirugía le vaya mejor. Por ejemplo, si el paciente es un diabético, pues tenemos que controlar muy bien su glucosa para que entre a la cirugía en mejores condiciones y tenga menor tipo de complicaciones. Si es hipertenso, hay que controlar su hipertensión. Si tiene insuficiencia renal, hay que mejorar esta situación. Es decir, la valoración preoperatoria lo que pretende es que antes de la cirugía el paciente entre en condiciones óptimas. Y esta valoración más que sería perioperatoria, porque es una valoración en donde vemos el aspecto antes de la cirugía, durante la cirugía y post la cirugía. Entonces nosotros como internistas damos las medidas apropiadas en estos 3 periodos y para que existan menos complicaciones y para que el cirujano se sienta un poco más confortable. ¿Qué han sido, doctor Jalabe, más de 40 años de ejercer la medicina interna? Bueno, sí, efectivamente ya tengo muchos años ejerciendo la medicina interna. Para mí es un privilegio. Estoy enamorado de la medicina interna. Si volviera a estudiar alguna carrera y luego una especialidad, haría lo mismo, la medicina interna. Y me ha gustado mucho y sobre todo transmitir los conocimientos a los diferentes alumnos. Tengo la oportunidad de ser profesor, he sido de pregrado, pero ahora de posgrado en la Facultad de Medicina de la UNAM, con sede en diferentes hospitales, y es un privilegio poder ayudar en un momento determinado. Para mí, creo que el impulso de ser médico y por supuesto de ser internista el objetivo fundamental es el paciente. Los casos más difíciles que te han tocado atender. Bueno, hay muchos casos muy difíciles, sobre todo de diagnósticos difíciles. Y
cuando hay el diagnóstico, pero también casos difíciles es cuando ya tenemos el diagnóstico y son enfermedades terminales, que tenemos que dar algunas noticias a los familiares y al propio paciente, porque hay muchas enfermedades que no tienen un tratamiento que pudiera en un momento determinado modificar la historia natural de la enfermedad. ¿Cómo cuáles? Pues, por ejemplo, muchos tumores terminales, por ejemplo, muchos diabéticos ya descompensados con problemas renales crónicos que están ciegos, que hay que amputar, etcétera, etcétera. Entonces, muchas de las enfermedades, sobre todo las crónico-degenerativas, son enfermedades tristes, son enfermos a los que tenemos en un momento determinado que dar todo nuestro apoyo desde el punto de vista médico, pero también con la actitud que tengamos y con la cercanía, con la relación médico-paciente, que no podemos soslayarla, porque es algo muy importante que el paciente lo necesita. Doctor Jalabe, ¿qué pasa por tu mente cuando el paciente se debate entre la vida y la muerte? Bueno, pasa por la mente muchos conflictos, porque finalmente lo que queremos como médicos es preservar la salud, preservar la vida, pero desafortunadamente en muchos casos, por todas estas enfermedades que ya te comentaba hace un momento, en muchos casos no podemos hacer más allá. Pero lo más importante es que sí demos un confort, que demos las mejores medidas paliativas, que quitemos el dolor, que mejoremos la circunstancia, que apoyemos tanto al paciente como a su entorno, es decir, a toda su familia, porque esto nos va a hacer que tenga sus últimos días de la vida, que a todos vamos a llegar en un momento determinado, pero que los tengan en forma más confortable. En estos momentos de angustia profesional, ¿te encomiendas a Dios? Sí, yo sí me encomiendo a Dios, yo sí creo en Dios y sí me encomiendo a Dios, pero sobre todo siendo muy conscientes y valorando muy bien todos los aspectos científicos que se tienen hasta este momento. Estudiar muy bien todas las enfermedades, porque un daño importante que le podemos hacer a los pacientes es no estudiar. Decían que el peor daño que se puede hacer a un paciente es no estudiar. Y la transformación científica y tecnológica en muchos lados, pero sobre todo en medicina, es cambiante en forma permanente y constante. Entonces tenemos la necesidad forzosamente de estar estudiando y de estar actualizándonos para dar un mejor servicio a nuestro paciente. Doctor Jalabe, ¿se pueden separar los sentimientos en el ejercicio de la medicina? Yo creo que no, ni se pueden ni se deben separar, porque finalmente la afectividad que debe de tener un médico para con su paciente debe ser cada vez más estrecha. Entonces tenemos que ser conscientes, tenemos que ser realistas, pero no podemos separar y decir los sentimientos se quedan acá y la enfermedad se queda acá. Tenemos que conjuntarla para mejorar básicamente la relación médico-paciente. Cuando uno de tus pacientes muere, ¿has llorado? Por supuesto, no con uno, con muchísimos pacientes, porque finalmente cada uno de los pacientes, cuando menos en todos los años de mi ejercicio profesional, se vuelven mis amigos, se vuelven mis aliados, se vuelven mi forma de vivir. Entonces, para mí son muy importantes esos momentos y los trato de acompañar hasta estos últimos momentos. Doctor, tú has realizado investigaciones muy importantes sobre la llamada fiebre mediterránea. ¿Qué es eso? Bueno, en la medicina no podemos separar la enseñanza, la investigación y la asistencia. Son tres esferas que se conjugan fundamentalmente. Entonces, tenemos necesidad de estar investigando. Una de las enfermedades que me ha tocado investigar es una enfermedad rara, que es la fiebre mediterránea familiar, que se ve en descendientes del medio, de todo el área del Mediterráneo. Y entonces da fiebres en forma periódica, cada mes, 3 o 4 días. Y entonces hemos tenido la oportunidad de seguir durante más de 40 años a un grupo de más de 70 pacientes y donde les hemos mejorado sus condiciones de vida, explicándoles lo que es la enfermedad, dándoles tratamiento oportuno, dándoles un seguimiento continuo y con esto pues hemos realizado varios estudios que hemos presentado en diferentes partes del mundo. ¿Pero en qué consiste? ¿Qué es esta enfermedad? Es una enfermedad genética que se manifiesta por inflamación de varias de las capas del cuerpo, de las serosas. Entonces, generalmente da un dolor abdominal que es indistinguible de un cuadro de un abdomen agudo en donde el cirujano tiene que operar, pero no hay que operar en este caso, por ejemplo, que puede inflamar la capa que recubre al corazón, que es el pericardio, y da una pericarditis, que puede inflamar las pleuras, que son las capas que recubren al pulmón, que puede inflamar las articulaciones y dar artritis, y entonces es muy molesto, dura 2 o 3 o 4 días, después se autolimita el cuadro solo o damos el tratamiento que tenemos que dar y posteriormente vuelve a tener una recurrencia al mes o a los 2 meses.
¿Cuáles han sido las conclusiones de estas investigaciones? Las conclusiones es que nosotros hemos evitado que estos pacientes mueran por una de las complicaciones más importantes, que es la insuficiencia renal por una proteína que se deposita, que es la amiloidosis. Y afortunadamente en nuestra serie ningún paciente ha muerto con este diagnóstico y tratamiento oportuno, ningún paciente ha muerto por la insuficiencia renal crónica. Es muy importante esto. Es parte de una de las investigaciones que hemos realizado. Vamos a otros mensajes, doctor. Regresamos contigo. Gracias, Juan Manuel. Nos encontramos con el doctor José Jalabe Cherem, presidente de la Academia Nacional de Medicina, más de 40 años de trayectoria profesional. En un momento regresamos al Reencuentro con México. Continuamos en este reencuentro con México. El doctor Jalabe Cherem es autor de 186 publicaciones en revistas nacionales y extranjeras relacionadas con medicina interna, educación médica, ética y medicina en general. Certificado por el Consejo Mexicano de Medicina Interna, ha realizado investigaciones relacionadas con las valoraciones preoperatorias del paciente y sobre la fiebre mediterránea. Ha escrito 37 capítulos de libros de medicina y editor de 24 libros de la materia. Doctor Jalabe, ¿qué es la terapia intensiva? La terapia intensiva es una unidad que está prácticamente en todos los hospitales, en donde se internan a los pacientes graves, a los pacientes que requieren ventilación mecánica, los pacientes que están descontrolados desde el punto de vista cardíaco o la hipertensión, cualquier enfermedad que se agudice tiene que entrar a terapia intensiva para que tenga una monitorización permanente y continua, tenga mayores cuidados tanto de médicos como de enfermería, de todo el personal de salud en general. Esa es la terapia intensiva. Con frecuencia relacionamos la terapia intensiva con la muerte inminente. No, ese es un error desde mi punto de vista. La mayor parte de los pacientes que ingresan a terapia intensiva pueden salir adelante. Y esto pues lo ha demostrado ahorita últimamente la pandemia, que entraban a terapia intensiva, que se intubaban, y muchos pacientes afortunadamente salen. Y antes de la pandemia o con muchas otras de las enfermedades que ingresan a terapia intensiva o a las unidades de cuidados coronarios, por ejemplo, salen y pueden salir avantes muy bien por todos estos cuidados que se realizan a estos pacientes. Doctor, ¿tienes idea cuántos pacientes has tratado a lo largo de más de 40 años? Uy, no sé con exactitud, porque mi vida profesional la he llevado tanto a nivel institucional como a nivel privado. Entonces trabajé durante casi 30 años en el Instituto Mexicano del Seguro Social, aquí en el Centro Médico Nacional, en el Departamento de Medicina Interna, y ahí veíamos muchos pacientes todos los días, tanto en la consulta externa como en hospitalización, y también a nivel privado muchos pacientes. No me atrevería a decir cuántos he manejado. ¿Qué experiencia te han dejado el trato directo con el paciente? La narrativa que da el paciente y la narrativa que da el médico, y esa relación que se fortifica, esa relación médico-paciente que en algunas ocasiones se ha perdido, pero nosotros tratamos de impulsarla en forma cotidiana, esa relación médico-paciente, nos ha dado la experiencia de que el manejar bien al paciente nos da la satisfacción más grande, porque finalmente lo que el médico quiere es que el paciente salga adelante, es que el paciente se cure, porque para eso estudiamos, para hacer diagnósticos oportunos y terapéuticas tempranas, para que se modifiquen su historia, para que mejoren y para que estén haciendo su vida familiar, laboral, etcétera, etcétera, en condiciones óptimas. ¿Cuáles son los pacientes más difíciles que te han tocado? Bueno, los más difíciles muchas veces son los que tienen diagnóstico difícil, porque en la clínica no hay A es igual a B. Un ejemplo, una hepatitis se puede manifestar inicialmente por fiebre, o se puede manifestar porque se pinte de amarillo el paciente, o se puede manifestar porque tenga pérdida del apetito, se puede manifestar porque orine oscuro, etcétera, etcétera. Pero no hay una regla específica en donde diga uno, esto es igual a esto. Entonces la clínica es todo un arte.
Y hay pacientes cuyo diagnóstico a veces es un poco más difícil porque es todo ese arte es más complejo y porque no se presentan de la forma habitual. Cada enfermo es diferente. No hay enfermedades sino hay enfermos y son individuales cada una y cada uno se manifiesta en forma específica. No hay dos diabéticos iguales ni hay dos hipertensos iguales. Cada paciente es totalmente diferente. ¿Cuáles son las tareas específicamente que se realizan aquí en la Academia Nacional de Medicina que tú presides? La Academia Nacional de Medicina es una asociación en donde somos un órgano oficial del gobierno federal. Están representadas todas las especialidades médicas, la odontología, la veterinaria, algunas áreas sociales, la psicología, entre algunas otras. Entonces estamos representados, somos un poco de menos de 1000 gentes los que representamos. La idea de entrar a la academia es una idea en donde nos interese mucho la academia. Los requisitos para entrar a la academia son requisitos estrictamente académicos, valga la redundancia, son requisitos que tiene uno que prevalecer, en donde nos interese la educación, la asistencia, la investigación, que es esa tríada que comentaba yo hace un momento. Entonces la Academia Nacional de Medicina se preocupa tiene más de 160 años, casi 160 años en forma ininterrumpida, por ejemplo, de dar sesiones todos los miércoles. Aquí damos nuestra sesión académica con el objeto de actualizar tanto a los académicos como a la población en general y también a los médicos. Y sacamos lineamientos y sacamos posturas, porque la Academia Nacional de Medicina se encarga justamente de sacar posturas. En algunas ocasiones los propios gobiernos nos encargan alguna situación en particular, el Consejo General de Salubridad también nos encargan algunos planteamientos y nosotros también de la población en general sacamos planteamientos que los damos al propio gobierno federal. Entonces la academia reúne esa situación de enseñanza, de academia y de investigación. Doctor, ¿qué tan grave es en México el problema de la automedicación? El problema de la automedicación yo creo que es grave en México y en todas partes del mundo, porque desafortunadamente muchos medicamentos se venden en cualquier farmacia. Afortunadamente ya hace algunos años los antibióticos se dejaron de vender sin la prescripción médica y por supuesto tranquilizantes medianos, mayores, antidepresivos, etcétera, etcétera, requieren receta. Pero no hay ningún medicamento inocuo. Todos los medicamentos pueden tener reacciones secundarias, todos. Entonces sí es importante que nosotros a la hora de prescribir veamos y estemos alertas a que puedan presentar una reacción secundaria con un medicamento que pueda ser vendido fácilmente o que se anuncie en cualquier programa. No debe el paciente prescribirse sin la consulta de su facultativo. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de automedicarse? Las consecuencias pueden ser desde reacciones leves, ¿sí?, hasta la muerte, una reacción alérgica severa que puede llevar a la muerte con cualquier medicamento que teóricamente era inocuo. ¿Recuerdas algunas anécdotas a lo largo de todos estos 40 años de ejercer la medicina? Uy, bueno, recuerdo muchísimas, pero bueno, nada más así por el tiempo voy a comentarte una. Era un paciente que veíamos aquí en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, hace muchos años, hace 20 años probablemente, y el paciente tenía una enfermedad que lo incapacitó y finalmente perdió su trabajo de alguna manera, que no debió de haberlo perdido, pero perdió su trabajo. Siempre venía acompañado de su mujer y al perder su trabajo, su mujer lo dejó. Y entonces a la consulta siguiente acudió con nosotros, tenía una enfermedad crónica, acudió con nosotros y nos pidió 10 pesos prestados para irse en el metro. Entonces no teníamos cambio, le dimos 50 pesos, dice yo luego les pago, no hay ningún problema. Se fue, compró un cachito de lotería y se sacó la lotería. En la siguiente cita llegó, o antes de la siguiente cita, llegó su esposa y dice, dígale a mi esposo que sí quiero volver con él. Ah, claro. Y entonces llegó el paciente ya cuando llegó a su cita dice, por favor, ya no quiero volver a verla nunca más. Entonces, bueno, es una anécdota chistosa, pero bueno, es una anécdota que recuerdo, pero podemos recordar muchas más anécdotas, porque finalmente la vida cotidiana está llena de anécdotas y entonces hay que vivirla con una sonrisa y con un apoyo incondicional al paciente. ¿Qué es el paciente para el doctor Jalabe? El paciente para mí es mi forma de vida. El paciente para mí es mi móvil. El paciente para mí es mi estilo en donde puedo dar, es mi profesión, así como para ti es
el lograr una entrevista y ser incisivo para las entrevistas, para mí el paciente es un todo. ¿Qué sigue en tu trayectoria profesional? No, pues seguir ejerciendo la medicina interna en forma permanente y continua. Doctor, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan Manuel. Te agradezco muchísimo tu invitación a participar en este excelente programa. Triunfó mi tenacidad. Triunfó tu tenacidad, porque si se puede decir, me estuvo buscando hasta que me encontró. Yo me negaba a una entrevista, pero hasta que casi me capó, me casó y me dijo que quiero entrevistarte. Muchas gracias, doctor. Gracias, Juan Manuel. Gracias. Esto ha sido Reencuentro con México. Yo soy Juan Manuel Rentería. Hasta la próxima.